El Instituto Estatal Electoral de Chihuahua presenta Espacio Electoral. Espacio Electoral. Adentrémonos con la información de gran interés para todos. Espacio Electoral al aire en Radio Universidad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este su espacio electoral, el programa del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, que cada lunes y cada martes les traemos por el 106.9 de FM en Radio Universidad y también en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en YouTube del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Hoy vamos a tratar sobre un tema en especial y es en relación a la reciente celebración, conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. El día es el 9 de agosto, pero nosotros tenemos mucha información para informarles y reflexionar junto con ustedes. Es un tema que directamente le ocupa al Instituto Estatal Electoral. Aquí tenemos una comisión especial de grupos étnicos y pueblos indígenas presidida por la consejera electoral Claudia Arlet Espino, que ha llevado una serie de actividades encaminadas de poner en la agenda y trabajar sobre los temas de la participación política indígena. Y también desde hace algunos meses, el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua participa como órgano garante en la consulta indígena estatal. Es una consulta que se está llevando a lo largo y ancho del estado a cargo del órgano técnico, que en este caso es la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas, COEPI, pero el Instituto Estatal Electoral está participando, está dando seguimiento, está atestiguando el desarrollo de dicha consulta. La figura de la consulta indígena es una forma específica de consulta a la población que obliga a los gobiernos a consultar a los pueblos indígenas cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. Y ahora les quiero citar algunas palabras que dijo la consejera Espino sobre el desarrollo de esta consulta antes de entrar de lleno a la entrevista que mi compañero Rolando Nájera Ortega le realizó a la consejera Claudia Arlet Espino sobre toda la agenda de actividades por parte del Instituto Estatal Electoral y otros órganos electorales en el marco de la agenda de la participación y representación política indígena. Hoy nos encontramos ante una novedad en materia electoral, que es la Ley de Participación Ciudadana y los mecanismos que de ella emanan. Es un tema que está tomando mucho auge. Ahora mismo tenemos 2 plebiscitos en camino. Pero los pueblos indígenas han tenido mecanismos propios de participación, acorde a sus usos y costumbres. Y si hablamos de la relación del Estado mexicano con los pueblos originarios, hoy también tenemos ejemplos muy palpables como consultas indígenas. Actualmente se está llevando a cabo una consulta estatal en donde el Instituto Estatal Electoral participa como órgano garante que atestigua el desarrollo de dicho ejercicio democrático. Repito, son palabras de la consejera Claudia Arlet Espino, quien preside la Comisión de Grupos Étnicos y Pueblos Indígenas del Instituto. Y también recalcó la consejera que la consulta indígena ha sido por excelencia un instrumento de participación ciudadana en Chihuahua y en muchos otros estados de la República. Entre las acciones afirmativas implementadas por el Instituto Estatal Electoral en pro de la participación política indígena están también la designación de consejeras y consejeros electorales en las asambleas municipales de los procesos electorales locales, como lo fue en las elecciones del 2016 y también en las recientes del 2018. También la promoción del voto, acuerdos y convocatorias en lengua originaria. Todas las convocatorias, tanto para las asambleas municipales como para los observadores electorales, se han traducido a lengua rarámuri y se ha
tratado de hacerles llegar el mensaje a través de las radiodifusoras, especialmente la XETAR, la voz de la Sierra Tarahumara, a la población indígena de nuestro estado. También, como ya les mencioné recientemente, el instituto conformó la Comisión Especial de Grupos Étnicos y Pueblos Indígenas y asimismo integró la Mesa Interinstitucional de Participación Política Indígena y además participó en los foros sobre los retos de representación política de los pueblos originarios. Los derechos políticos de los pueblos indígenas son derechos humanos que implican su identidad individual o colectiva, su autonomía, es decir, organización y autogobierno, su elección a cargos públicos y su participación en decisiones y políticas públicas. Estas son algunas de las acciones que se han implementado desde el órgano electoral, desde el instituto, en pro de la participación política de los pueblos indígenas. Pero bueno, para hablar más en detalle sobre estos temas, sobre qué se está haciendo desde los órganos electorales con los pueblos indígenas y sobre todo para incrementar su participación en los órganos de decisión pública, les ofrecemos la entrevista con la consejera electoral Claudia Arlet Espino, quien nos va a dar un panorama más amplio sobre este tema. Les invitamos a escuchar la entrevista. La entrevista. La entrevista. Buenas tardes, se encuentra con nosotros la consejera electoral Claudia Arlet Espino, quien viene a platicarnos sobre lo que hace el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua con respecto a la participación indígena. Muy buenas tardes, consejera. Muy buenas tardes, y bueno, pues con un tema muy relevante, ¿no? Te cuento que hace apenas unos meses en el Instituto Estatal Electoral se conformó una comisión, que es una comisión especial sobre grupos étnicos y pueblos indígenas, en virtud de ver la necesidad en que el tema iba creciendo a través de sentencias en todo el país, en donde pues se ha elevado a la agenda pública el tema de la representación y de la participación política de pueblos y comunidades indígenas. Y bueno, pues Chihuahua, teniendo 4 etnias y una en vías de reconocimiento, que se les conoce como apaches en su nombre genérico, precisamente en Huachochi, ¿no? En un lugar llamado Potreritos, en donde ya hubo una reunión y están en vías de reconocimiento. Bueno, pues era necesario para el Instituto Estatal Electoral, como órgano público, local, autónomo, en que le entráramos al tema, independientemente de que nosotros no tuviéramos una sentencia que nos obligara a empezar a hacer acciones afirmativas a favor de esta temática, ¿no? Bueno, parte de esta iniciativa que está realizando el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua se han realizado 2 foros, uno en Huachochi y otro en Chihuahua, en los que han participado personalidades que están involucradas en este movimiento, ¿no? ¿Qué nos pudieras comentar sobre estos 2 foros que se realizaron? ¿Quiénes estuvieron ahí? ¿Cuánta participación hubo? Sí, así es. Bueno, pues tuvimos el 3 de mayo en Huachochi, Chihuahua, un evento en donde asisten 17 estados de la República, aquellos que tienen una presencia indígena mayoritaria, ¿no? Chiapas, Oaxaca, Hidalgo, Ciudad de México. No solamente estuvieron consejeras y consejeros, sino también magistrados y magistradas en materia electoral, tanto federales como en el ámbito local. Algunos de ellos que con características personales o propias muy interesantes, porque hubo ponentes dentro de este foro indígena que son indígenas, ¿no? Que pertenecen a su ascendencia es indígena, que son actualmente o lo fueron funcionarios electorales, y eso les permite una cosmovisión, de manera en que su opinión se convierte muy relevante para la temática. Y bueno, pues los asistentes estuvieron acompañándonos con una asistencia muy nutrida, no solamente autoridades indígenas, sino aquellas autoridades que dentro del sistema de partidos o la representación política
que tiene Huachochi les permite pues también hablar del tema con mucho conocimiento de causa, de manera que tuvimos autoridades indígenas dentro de las comunidades, dentro de su sistema normativo interno, pues independientemente de que no esté aún vinculado con el Estado mexicano, por vía de una decisión propia de la comunidad o del pueblo, y además aquellas regidoras indígenas en Huachochi que pues representan, ¿no?, por supuesto a la etnia o a sus comunidades indígenas rarámuri, y además quienes están dentro de la Secretaría de Asuntos Indígenas en Huachochi, que cabe decir que aunque no está en una norma de que tuvieran que integrar el ayuntamiento o el cabildo personas indígenas, pues Huachochi lo tiene practicando desde hace algunos años. Eso fue algo que nosotros pudimos platicar, compartir con los otros 16 estados de la República, que creo que fue muy nutrido, y que además, sobre todo la etnia rarámuri, pues es conocida en el mundo, no solamente en nuestro país, y creo que fue importante el que se hiciera el foro allá, que platicáramos de los grandes temas nacionales, ¿no?, como la autoascripción indígena, la ascripción calificada, mujer indígena, los distritos indígenas, los regidores étnicos, como les llaman en Sonora, y que sí los tienen ellos bajo la normatividad jurídica. Entonces, todos estos temas nacionales que ahorita están en boga, que están plasmados en sentencias, que son motivo de conflicto y de reconocimiento de derecho colectivo, fueron planteados en ese foro en Huachochi. Entonces, creo que el contexto fue inmejorable, ¿no? La asistencia también creo que fue muy importante, y bajo la organización de la Asociación de Tribunales, del propio Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, del Instituto Estatal Electoral, de COEPI, ¿no?, que es la instancia local en materia indígena, la propia Presidencia Municipal de Huachochi, pues pudimos tener un muy buen evento en donde compartiéramos esas experiencias y nos ayuden a los órganos electorales en todo el país, pues a incentivar, ¿no?, las buenas prácticas en materia de representación indígena, y nos den otro espectro, ¿no?, que luego el contexto local pues no te permite pues ver algunas cuestiones por estar inmerso en él, y el poder compartir te abre ese espectro. Y el segundo evento, bueno, pues nos visitó la Defensoría de Pueblos Indígenas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tiene un nombre larguísimo, pero bueno, dice, creo, todo lo que se tiene que decir al respecto, ¿no? Estuvo con nosotros la maestra Marina, que es la titular de dicha defensoría, fue aquí en Chihuahua, y ella fue muy puntual cuando hablábamos con ella por parte del instituto. Yo tuve la oportunidad de pues planear este evento junto con ella, en virtud de que presido la Comisión de Grupos Étnicos y Pueblos Indígenas, y ella pedía que la asistencia, que el diálogo se entablara con autoridades indígenas y con indígenas que estén inmersos en su comunidad. Y bueno, pues se hizo un trabajo por parte, otra vez, de la COEPI, del propio Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y de este instituto, para que así fuera, ¿no? Nos visitaron autoridades de varias comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara, y además 20 estudiantes de la Universidad Intercultural que tenemos en la Sierra Tarahumara, que está precisamente en Huachochi, lo cual, bueno, pues fue un exitazo eso, ¿no? Porque digo, en el análisis de este tema, creo que para nosotros es muy importante estar trabajando con los jóvenes, porque ellos se van a convertir en una masa crítica para que en un futuro en Chihuahua entre en este sistema, se apruebe el sistema normativo si es que así lo deciden, ¿no? Pero creo que está en ellos más que en las propias autoridades actuales, que son autoridades de comunidades, porque su régimen, bueno, pues ha sido ancestralmente así, pero creo que serán los jóvenes quienes se empujen y pidan espacios en el sistema de partidos y por supuesto en la evolución de su propio sistema normativo, ¿no? Entonces creo que también el evento fue pues un éxito en ese sentido, porque tanto quienes cooperaron en la charla, en la exposición, en la ponencia, habíamos gentes que pertenecemos a algún tipo de etnia, como el público, ¿no? Pudimos además entablar el diálogo con
con ellos, si no ponernos de acuerdo en conceptos, por lo menos sí plantear qué es lo que existe a nivel nacional, qué existe en otros pueblos, en otros estados de la República y qué se está haciendo, ¿no? Entonces estos dos foros creo que han sido la oportunidad para Chihuahua de ponernos a hacer algo sin la necesidad de que tengamos una sentencia que nos esté obligando a abrir el tema. Así es. Y bueno, como parte de las actividades, has estado en algunas entidades de la República observando todo lo que es la actividad de participación indígena. Y bueno, pues obviamente que debe de haber comparaciones, ¿no?, entre cada entidad. En Chihuahua, ¿cómo nos encontramos en ese sentido con respecto al resto del país? Nos encontramos, al igual que otros estados de la República ahorita, con las consultas indígenas. Tú sabes perfectamente, bueno, pues que se están dando consultas locales para la armonización de la legislación con la Constitución en materia de derechos colectivos indígenas. COEPI es la titular de dicha consulta y el Instituto Estatal Electoral participa como integrante del órgano garante. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que somos un tipo de testigos de esa consulta. Hay personal del área de educación cívica y de organización electoral de este instituto que está asistiendo a las consultas. Yo personalmente he asistido a algunas de ellas. El consejero Saúl Rodríguez también ha estado acompañando las consultas. Y bueno, yo he tenido en lo particular la oportunidad de estar en Ochuc, Chiapas, en donde se realizó no solamente la consulta indígena, sino la elección para emigrar del sistema de partidos al sistema normativo indígena. Eso nos permite, por supuesto, traer la experiencia a Chihuahua, comentarla, insisto, subir a la agenda pública la temática. Y ya la decisión pues corresponde a otros ámbitos, ¿no? Al ámbito legislativo y a la propia lucha indígena en el reconocimiento de sus derechos. Pero creo que el instituto, bueno, pues participa en estar atento de qué pasa en otros estados como Chuc, qué pasa en Guerrero, en donde también tuve la oportunidad de ir, en donde tienen uno de sus municipios, Ayutla de los Libres, que es de los municipios famosos que también ingresaron al sistema normativo indígena con un contexto muy politizado, inclusive de violencia, ¿no?, en el que se encuentra, pero que han logrado pues transitar a este tipo de sistema normativo. Estuve también hace algunos días allá y bueno, pues Cherán, Michoacán, que es otro de los estados en donde también se decidió ir a sistemas normativos. Hemos estado en la consulta próximamente en Yucatán con los mayas. Y bueno, pues algunos estados de la República en donde se comparten estas experiencias, en Hidalgo, con experiencias bien importantes de grupos indígenas, ¿no? Jalisco con sus grupos indígenas, los huirráricas, que son conocidos también como huicholes, pero en la parte de Nayarit, en donde allá se practican las consultas con la urna electrónica. Entonces, bueno, pues esta parte electoral con los sistemas normativos o con la parte de la discusión de integrarnos tanto en el sistema de partidos como sistema normativo, pues es muy interesante, ¿no? Hay ejercicios muy interesantes. Chihuahua ha tenido consultas infantiles en comunidades rarámuris en donde niñas y niños utilizan la urna electrónica también, con nuestras propias urnas, nosotros como pioneros de una urna electrónica en el país, y también con las urnas electrónicas de Coahuila. Entonces son dos mundos pues que hoy se están interlazando de alguna manera, y que la práctica es muy buena y que hay muchas prácticas muy positivas en el país, ¿no? Hemos tenido la oportunidad a través de una recién nacida red de consejeras y consejeros electorales en materia de democracia inclusiva, de estar compartiendo este tipo de experiencias y que puedan hacer de ahí proyectos de publicación, de no solamente compartirlo con nosotros, sino que todos los ámbitos electorales pues conozcan qué es lo que está pasando en los órganos electorales, sobre todo en los órganos públicos locales electorales, ¿no? Que hacemos un trabajo de campo que no las hacen los tribunales, ¿no? Y que nosotros sí podemos compartir de qué es lo que pasa y cómo le entramos al tema de la cosmovisión indígena, ¿no? ¿Y cómo se le va a hacer para integrar a las personas de alguna etnia a la participación política, a la representación política, para armonizarlos en el sistema pues de partidos, respetando su cosmovisión,
sus usos y costumbres, bueno, que es muy hasta importante ahorita, para ellos, ¿no? Sí, es muy buena pregunta, ¿eh? Hasta ahorita la práctica ha sido a través de definir distritos indígenas, en donde los diputados y diputadas locales pues sean sus candidatos para esos distritos sean exclusivamente aquellas personas que tienen una autodescripción indígena, que ese es un gran tema en lo electoral, de saber quién sí y quién no, ¿no? Y está en discusión, o sea, es un tema que no se ha resuelto en lo general. Ya hay una sentencia sobre adscripción calificada en donde exigían que no solamente te tenías que decir indígena, sino que tenías que demostrar que vivías en comunidad, ¿no? Se ha prestado para la discusión el tema, ¿no? Porque el acuerdo 169 de la OIT te habla exclusivamente de una autoadscripción, es decir, yo soy indígena y me acepto como indígena, ¿no? Pero no va más allá. Entonces la discusión en México pues ha tenido que irse a otros ámbitos, porque por ejemplo el estado de Chiapas hay un reclamo de ciertos grupos, asociaciones de indígenas que dicen, quien me está representando ahorita en un distrito indígena, yo no lo reconozco como indígena, ¿no? Entonces el tema ha ido creciendo. En Hidalgo hace unos días tuvimos un panel donde participáramos varios consejeros electorales y consejeras, además de magistrados electorales, en donde platicábamos de la temática. Es un tema que creo que va a seguir avanzando, ¿no? Pero la práctica hasta ahorita es, bueno, esos distritos indígenas en donde tienen de alguna manera los partidos políticos la obligación de candidatear exclusivamente indígenas, ¿no? Esa ha sido una vía. La otra, a partir de un mandato constitucional, del 2 constitucional, en donde se pueden generar representaciones de los pueblos y comunidades indígenas en los municipios. Quien sí bajó el mandato constitucional a una ley lo hizo Sonora con los yaquis, en una sentencia también muy interesante que se generó con este asunto, y que luego el Congreso del Estado tuvo a bien generar regidurías étnicas, les llaman ellos, en donde exista población indígena, pues tendrá que haber regidores indígenas. Chihuahua, insisto, Huachochi lo practica, pero sin estar en una norma, ¿no? Por ser el municipio por excelencia en donde hay mayor población rarámuri. Y bueno, pues esas han sido por lo menos esas dos vías, ¿no? Tanto los distritos indígenas, que además en el proceso federal inmediato anterior, el INE tuvo a bien también hacer un acuerdo en donde se declararan distritos indígenas, y que bueno, pues ahorita tenemos representantes a nivel federal en ese sentido, y a través de las regidurías étnicas, pero no es una generalidad, o sea, se va avanzando en la temática poco a poco en cómo das el reconocimiento, que llegue a la ley, que se practique, y que todo esto no está exento, por supuesto, de cuestiones inclusive de violencia, ¿no? Porque hablar de contextos políticos, sea en un mundo mestizo, sea en un mundo indígena, pues siempre va a ser complicado, ¿no? Ochuc, Chenaló en Chiapas fue complicadísimo, ¿no? Pero aquí creo que lo importante desde los órganos públicos locales electorales es cómo le entramos al tema, ¿no? Chiapas tuvo a bien ser pues una especie de mediador entre los conflictos de los grupos políticos indígenas y el propio conflicto que se generaba en el mundo mestizo, ¿no? Entonces creo que se ha hecho una gran labor desde los órganos electorales en ese sentido. ¿Y qué actividades tiene próximamente el Instituto Estatal Electoral sobre este tema? Bueno, te quiero decirte primero que nada que consejeras y consejeros electorales nos hemos metido al tema, tratando de comprenderlo desde las cosmovisiones indígenas, participando en los grupos de consejeras y consejeros a nivel nacional, y en la propia actividad que tenemos como órgano electoral en la consulta, y viene un proyecto que nos tiene entusiasmados. La presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana, Frida Libertad Licano, y una servidora, estamos ahorita en la planeación, en la fase de planeación para elaborar, crear un parlamento juvenil indígena, en donde Chihuahua, pues además de los jóvenes, tanto mujeres y hombres de las 4 etnias, y ojalá que pudiéramos incluir a alguien más de la etnia en reconocimiento de término genérico apaches,
pues que pudiéramos estar también recibiendo la visita de jóvenes indígenas de otros estados de la República. Ya lo hemos también socializado con algunas consejeras y consejeros electorales de otras latitudes de nuestro país, y bueno, pues estamos en la planeación de eso, ya lo anunciamos, ya inclusive lo acordamos por parte de Comisiones Unidas de Participación Ciudadana y de la comisión que yo presido de grupos étnicos y pueblos indígenas, y ese es el evento más próximo que tenemos, además de las mesas interinstitucionales con este tema de representación y participación política de pueblos y comunidades indígenas, que las hacemos todos los meses. Nos reunimos con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con el Congreso del Estado, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, la COEPI como instancia local indígena, y que el próximo mes de agosto tendremos la inclusión de representantes de partidos políticos y de las áreas jurisdiccionales, que fue una propuesta del consejero Gerardo Macías y que en ese sentido se viene trabajando, ¿no? ¿Qué vemos ahí? Bueno, platicamos qué hacemos cada institución en el tema y qué podemos hacer en conjunto. Ha sido pues muy interesante, y nos retroalimentamos en el conocimiento de qué hacemos, ¿no? Compartimos y tenemos visiones de qué podemos hacer juntos. Además recibimos visitas de consejeros y consejeras locales electorales que vienen y nos platican la experiencia de sus estados. Ya tuvimos a la consejera Rita Bell de Oaxaca, ahora en el mes de agosto tendremos a la consejera Azucena de Guerrero, luego tendremos a la consejera Sofía Sánchez de Chiapas y también a la consejera Irma de Michoacán. Entonces, bueno, pues eso nos permite, insisto, seguir compartiendo, tomar las buenas prácticas y estar en la agenda pública con el tema, para que la toma de decisiones sea bajo la comprensión y las cosmovisiones indígenas, ¿no? Pues muchas gracias por la información, y pues estaremos pendientes de todas estas actividades. Muchas gracias. Espacio Electoral. Espacio Electoral. Muy bien, escuchamos la entrevista con la consejera electoral Claudia Arlet Espino, quien también es presidenta de la Comisión Especial de los Grupos Étnicos y Pueblos Originarios, una comisión conformada en el Instituto Estatal Electoral. Es un tema que tiene muchas aristas, es un tema que está en desarrollo, que está tomando mucha fuerza ahora, no solamente en los órganos electorales, sino que a nivel de la agenda pública de todas las instituciones. Estoy segura que en los próximos programas vamos a volver a hablar sobre la participación política de los pueblos indígenas. Por hoy me despido y les invito a que sigan con nosotros en los próximos programas de Espacio Electoral. Hasta la próxima. Esto fue Espacio Electoral. Espacio Electoral, el programa del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Los esperamos en la próxima emisión por esta frecuencia universal.